Egipto, ¿verdad? Pero, a recuento de lo que hicimos la semana pasada, David fue ungido en 3 ocasiones como rey. 3 ocasiones. Fue primero ungido por Samuel cuando Dios mandó a Samuel allá a la casa de su papá a que ungiera a David y lo separara como rey. La segunda unción que recibió fue cuando fue proclamado rey de Judá. Y la tercera unción que recibió fue cuando lo declararon rey de todo Israel. O sea que fueron 3 unciones distintas que recibió. Nosotros conocimos la historia de David la semana pasada, hablamos un poquito de ella. David no subió al trono hasta que no murieron Saúl y sus hijos. Y no subió al trono porque él no quiso. Una, porque no era el tiempo del Señor, y otra porque él no quiso. Porque él siempre, a pesar de que, ¿verdad? Saúl tanto lo persiguió y lo buscó, y hermano, era una persecución día y noche por la vida de David, ¿verdad? Porque Saúl siempre entendió desde el principio de que David había sido escogido por Dios para ocupar el trono de Israel. Y tenía unos celos atroces. Primero, porque sabía que Dios había escogido a Saúl. Segundo, porque sabía que su hijo Jonatán, heredero al trono, le había cedido el derecho a David. Y Jonatán le cedió el derecho a David porque Jonatán también entendió que Dios estaba con David y que David iba a ser el futuro rey de Israel. Él sabía que no le iba a tocar el trono a él. Entonces su padre Saúl siempre estaba como en persecución también con Jonatán por lo mismo, porque Jonatán defendía a David. Desde el momento que empezó la locura emocional y espiritual, ¿verdad? Que sí, una locura mental, emocional, espiritual, y póngale todo lo demás que quiera en la vida de Saúl, comenzó la persecución en contra de David. Y David, como en 3 ocasiones tuvo la oportunidad de tumbarle la cabeza a Saúl, y no lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo? Porque reconocía que Saúl a pesar de todo lo torcido que estaba, él reconocía que Saúl había sido escogido por Jehová. Tenía temor de Dios, ¿verdad? Tenía temor de Dios. ¿Cómo yo voy a levantar la mano contra el escogido? Al contrario, decía, Señor, juzga tú entre él y yo. Yo nunca he buscado. Hacía el temor de David de poner la mano sobre Saúl. Nunca se le ocurrió. Al contrario, cuando se convirtió en rey de Judá y vinieron a hablarle mal de Saúl y vinieron a decir, mandó a tumbarle la cabeza al que fue. ¿Cómo no tuviste temor de poner la mano sobre un hijo? Pero fueron muchos años, hermano. 15 años esperando desde la primera unción hasta que comenzó a ser rey de Judá. Dice, después de la muerte de Saúl, Dios hizo un pacto con David. La Biblia dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, hablando de versos, pero no está Nahum, culpable Nahum. Venga, hijo, hágame el favor. Por ahí estaba Nahum, no fue. Repártame estos versos por ahí, por favor. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7. David, ya estando en el trono de Israel, como rey ungido completo sobre las 12 tribus de Israel, dice que David tiene un deseo en el corazón de levantarle casa a Jehová. David dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos, estamos hablando, segundo libro de Samuel, capítulo 7, usted mantenga la Biblia ahí abierta. Dice, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo, ya que había sido establecido como rey de Israel, ¿verdad? Como rey de Israel, no solamente de Judá, porque cuando murió Isboset, el hijo menor de Saúl, cuando murió Isboset,
el padre de Mefibosé. De Mefibosé, si se acuerdan por la canción, ¿verdad que sí? Ok, Isbosé fue el padre de Mefibosé. Fue el último, el hijo menor de Saúl. Reinó 2 años sobre Israel, después que Saúl, su padre, fue muerto. Pero al cabo del tiempo fue asesinado por 2 capitanes de su propio ejército. Solamente reinó 2 años. Después que murió Isboset, entonces la gente de Israel vino a hablarle a David, reconociendo que David siempre había sido el que le había dado las victorias, porque Saúl mató a mí, pero que descantaban las mujeres. Y David a sus 10,000. Por eso fue que empezó la tragedia y la guerra y la lucha, porque Jehová estaba con David. Porque déjenme decirle, hermano, que es imposible que nosotros nos volquemos en contra de Dios y que pretendamos también que la bendición y la gracia de Dios esté sobre nosotros. Es imposible. Ya Dios había sentenciado a Saúl, ya lo había desechado como rey. Saúl había cometido el peor error que pudo haber cometido como ser humano, de consultar una divina, y ya Dios lo había desechado. ¿Verdad? Lo había desechado. Entonces, después ya estando establecido como rey de Israel, tenía paz. Ya Hiram, su amigo, le había cedido la madera y todo, le habían ayudado a levantar la casa de él como rey. Siente en su corazón levantarle casa a Jehová. Y consulta a Natán, que Natán era el profeta que siempre estuvo al lado de David. Siempre Natán estuvo al lado de David. Dice, aconteció que aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y dile a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more, y comienza a hacerle un recuento desde cuando Dios los sacó a ellos de la tierra de Egipto y caminó todo el desierto con el pueblo. Ciertamente no ha habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado con ellos en tiendas y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me han edificado casa? O sea que Dios nunca le pidió a ninguna tribu que le hiciera y que le levantara templo, a ninguna. Al contrario, siempre estuvo con ellos entre las cortinas del tabernáculo, entre las tiendas y la cortina del tabernáculo. Ahora, viene David, que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Y no era que David fuera perfecto, sino que en el corazón de David estaban las cualidades que están en el corazón de Dios. Que Dios busca en los hombres que le sirven y que le adoran. Eso es lo que quiere decir conforme al corazón de Dios. No es que no pecaba ni fuera perfecto, hermano, que no pecara. ¿Me explico? Porque si vamos a ver, David también hizo gracia. Hizo cosas dignas de muerte y Dios tuvo misericordia de él. ¿Por qué? Porque habían cualidades que a Dios le agradaba, que movían el corazón de Dios, porque eran las mismas que están en el corazón. Y deben ser las mismas que deben estar en el corazón nuestro, hermano, ¿verdad que sí? Dice, ahora pues, dirás a mi siervo David, y establece Dios el pacto, se conoce como el pacto davídico. Pacto davídico. Uno de los 7 pactos que existen en la Biblia. Pacto davídico. Ahora pues así dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Delante de ti he destruido a tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. El recuento desde que te saqué de allá, de detrás del rey. Además, yo fijaré a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos se aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hará saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino.
Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al Padre y él me será mi hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia nunca se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a estas palabras y conforme a esta visión, así habló Natán a David. Se establece entonces lo que se conoce como el pacto davídico, que establece tres cosas. Primero, reafirma que Dios establecerá a Israel en un lugar para siempre. Que le va a dar... ¿A quién más le hicieron esa promesa? A Abraham. ¿Verdad que sí? A tu descendencia para siempre. Establece eso. Segundo, establece darle descanso a David todos los días de su vida. Se entiende que de sus enemigos, porque las mismas desobediencias de David acarrearon consecuencias a su vida a través de sus hijos. Sus hijos se levantaron contra David, lo persiguieron, hasta lo sacaron del trono, le usurparon el trono, pero a pesar de todo eso, Dios lo guardó siempre a David. Y al final de los días, David murió en paz, con un reino pacífico, porque David se encargó de establecer un reino pacífico para Salomón. Salomón tuvo un reino de paz porque su papá hizo alianzas y amistades con todo el mundo. Número uno, número dos, debe ser número dos. Número uno, Dios le prometió estabilidad y paz todos los días de su vida. Y lo tercero y lo más importante que establece el pacto davídico es que Dios iba a levantar de la simiente de David un hijo para establecer su trono eternamente y para siempre. Qué linda, ya muy atenta a la clase. Mire, hermano, sigamos el ejemplo de ella. Mire qué atenta está la clase de la bebé. ¿Ya? Entonces, establecer su reino eternamente y para siempre. El reino de Salomón, a pesar de que Salomón fue un hijo de paz, Dios escogió a Salomón para que siguiera el linaje de David. No fue eterno, ni tampoco fue un reino de paz. Porque nada más Salomón muriéndose, y los hijos también se levantaron y se dividió el trono. Entonces, no está hablando de Salomón, porque el trono de Salomón no fue estable para siempre. La Biblia establece que los descendientes de Salomón no hubo un descendiente que subiera al trono de Salomón después de Jeconías. Porque Dios maldijo a Jeconías, estableció una maldición sobre Jeconías y le dijo: nunca más varón tuyo va a sentarse en el trono. Y lo hizo Dios porque Jeconías hizo lo malo delante de Jehová. Eso lo vamos a ver más ahorita, pero establece Dios entonces que te voy a levantar casa a ti. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré el padre y me será mi por hijo. Otra cosa que señala que no está hablando de Salomón, porque el templo de Salomón fue destruido. No fue perpetuamente ni establecido para siempre. No está hablando de un trono terrenal, está hablando de un trono celestial, de un reino eterno, un reino celestial. Será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu rostro será estable eternamente. Eternamente. Conforme a estas palabras y conforme a esta visión, así habló Natán a David. Y le trajo la visión, y David lo que hizo fue que se fue a la casa de Jehová, al tabernáculo, a darle gracias al Señor y agradecerle que la misericordia, como yo siendo como soy, tú vas a establecer un trono y me vas a firmar una casa y vas a poner en el trono a alguien que vive eternamente y para siempre. Pero como David era profeta, Dios le dio visión a David, porque escribió los salmos mesiánicos. ¿Vale que se confunde? Como los salmos mesiánicos, 110, es uno de los salmos mesiánicos que escribió David. ¿Hablando de qué? Del hijo que iba a sentarse en el trono eternamente y para siempre. Ok, vamos, ¿cuándo se cumplió
en el Nuevo Testamento la promesa del pacto davídico. Lucas capítulo 1 nos habla a nosotros del tiempo cuando nació Jesús. Lo primero que nos habla Lucas en capítulo 1, ¿quién lo tiene? Del 30 al 33. ¿Nadie lo tiene? ¿Los papelitos que le dio el hermano lo guardaron o qué? Lo guardaron y no buscaron el verso bíblico que está. Si nadie lo tiene, lo va a leer. Cuando María fue visitada por el ángel, 400 años de silencio pasaron entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 400 años donde no se oía palabra de Dios. El último verso fue Malaquías, ¿verdad? El último libro Malaquías hasta el Nuevo Testamento, cuando Cristo nació. La visitación del ángel a María le dice esto. Capítulo 1, verso 30 al 33. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Reinará sobre la casa de Jacob, su padre, y su reino no tendrá fin. Si nosotros miramos Lucas, cumplimiento del pacto, Dios envía al ángel, le habla a María y le dice qué es lo que va a suceder. Va a dar a luz un hijo. Dios con nosotros, el tiempo de la visitación del Mesías, Dios le va a dar el trono de David, su padre. Si usted mira Lucas capítulo 3, en Lucas, en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, se establecen las dos genealogías de Jesús. Una por parte de José y la otra por parte de María. Aquí en Lucas nosotros vamos a ver que se establece la genealogía, la descendencia de Jesús por parte de María. Aquí está María. Por parte de María. Váyase ahí, Lucas capítulo 1. Porque María era descendiente de David por medio de Natán, su hijo. Tenía que venir de qué? De la tribu de Judá. Porque David era, ¿de dónde era David? ¿Quién se acuerda de dónde era? ¿De dónde era David? Sí, de la tribu de Judá, ya lo dije, pero ¿de dónde era? La tribu de Judá, ya yo lo dije. No sea listo, ya yo lo dije. De Belén, Belén, escríbalo ahí. Belén. Ajá. De la tribu de Judá. De ahí. Pero aquí en Lucas se establece la genealogía a través de María, del hijo de David llamado Natán. Y ahorita le voy a explicar por qué. Vaya conmigo ahí. Dice, verso 23. Nadie lo tiene tampoco. Lucas 3:3. ¿Nadie? Yo lo tengo. ¿Usted lo tiene en papel? Pues léalo pues. Yo no tengo papel, pero... Pero léalo pues. Dice. El 23 nada más. No, el 23 no. Tiene el 23 después del 31 al 33. Dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, hijo de Matat. Lean el 23 y después váyase del 31 al 33. Y ahorita yo lo voy a explicar. Dele. Del 31. Ajá, lean. Hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadá, hijo de Arán, hijo de Esrón, hijo de Faret, hijo de Judá. ¿Qué cosa establece ahí? Primero establece de quién es hijo David. Jesús, según se creía de José, porque en esta cultura, en esta antigüedad,
la genealogía de la mujer no se contaba. O sea, se contaba a través de ¿quién? De su marido. De su marido. Según se creía, porque José no era el padre físico de Jesús. No era el padre físico de Jesús. Pero sí era el padre legal porque él era casado con María. O sea que Jesús nació dentro del matrimonio de José y María. Por lo tanto que era hijo legal de María, era hijo, legal de José, pero como en aquella cultura la genealogía de la mujer no se contaba, se contaba a través del marido. Entonces establece que María era descendiente de Natán. Natán era hijo de David y David era descendiente de Judá. O sea que por el lado legal Jesús tenía derecho a sentarse en el trono porque María, su mamá, era hija de David, o sea, descendiente de David, y José, su padre legal, también lo era. O sea, estamos estableciendo dos cosas, la legalidad al trono y la legalidad física, o sea, hijo físico de María. Si usted se vaya también conmigo, por Natán, el hijo de David. Aquí vamos, Mateo capítulo 1. ¿Qué? A ver, nadie tampoco lo tiene. Mateo capítulo 1. Genealogía de Jesús. Aquí vamos a encontrar la genealogía, según los estudiosos, de José. José era descendiente de Salomón. María era descendiente de Natán, un hijo de David. Y José era descendiente de Salomón, otro hijo de David. A pesar de que Salomón había sido rey de Israel, ya le voy a contar por qué los otros descendientes de Salomón no se pudieron sentar en el trono. Vamos a ver. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, verso 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. ¿Qué establece? Que es de la tribu de Judá, de la tribu de Judá. Verso 6, Isaí engendró a David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Estamos hablando que es hijo de David, de la tribu de Judá. Y si ve el verso 16, dice, y Jacob engendró a José. Esta sí es la genealogía de José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. O sea que José era descendiente, si usted la lee al revés, porque esta empieza al revés, desde el principio hasta el final, mientras que esta empieza del final hasta el principio. Si la leemos al revés, José, marido de María, era hijo de Jacob, descendiente de David, de Salomón, hijo del rey David, hijo de Isaí, descendiente de Judá. ¿Estamos claros o nos perdimos? Nos perdimos. Le veo la cara que estamos perdidos. No es difícil de entender, hermano. Volvemos. La genealogía que leímos primero de María se contaba por el marido, porque no decía Blanca Corea, la hija de Judá. Al contrario, Blanca Corea no se mencionaba, pero era era que la mujer de Manuel Corea. Dios, la mujer de Manuel Corea. Y por ahí sigue hablando de mi ascendencia, no de mi descendencia, ascendencia, de mí para arriba. María descendía de Natán, un hijo de David. David tuvo un montón de muchachos, hermano, tuvo como 20 hijos. Tuvo un montón de hijos. Uno de ellos fue Natán. María era descendiente de Natán, hijo de David. Le daba derecho a Jesús. ¿Por qué? Porque María era su madre. Ella lo parió, lo cargó en la panza y lo parió. No había duda. Y entre los judíos no se contaba la nacionalidad por parte del padre, sino por la madre. Por la madre. ¿Ok? Es como aquí en Estados Unidos. Es tu hija, no hay duda, es mía, yo la parí. Ok, no hay problema. Pero vamos a chequear el del papá, a ver si es verdad. A ver si ese es el papá. ¿Te pasó aquí en la corte o no te pasó? Sí.
¿Vio? Entonces, y solamente por el cambio de un nombre, pero tuvo que establecer la paternidad. Ella no tuvo problema, la hermana Virginia no tuvo problema en establecer que estas dos muchachitas eran de ella, que ella las parió y las cargó. ¿Ves? Ella no va si hay un problema, ella no tiene problema con establecer que ella es la madre. Ahora, el asunto es esto. ¿Es de aquel o no es de aquel? Sí, es de aquel. Va a la corte, venga. Vamos a hacer la prueba de paternidad, porque aquí en la corte de Estados Unidos es así, aunque sea su papá, ¿me explico? Pero para las... Ok, ahí estamos claros. Pues María tuvo que probar que ella no tenía que probar nada. Ella sabía que ese era su hijo y que ella era descendiente de Natán. Ahora, ¿cómo probamos que José era el padre de Jesús? No era padre físico, no era su padre biológico, pero su padre legal sí lo era. Aquí en las cortes de Estados Unidos, usted se casa con una señora que está embarazada, no importa que el padre sea Juan de los Palotes, pero si usted se casó con él, ese es su hijo y es su responsabilidad, punto. ¿Vio? Es así, no. Si usted no quiere ese muchachito porque a los 20 años descubre que ese no es su hijo, es un proceso legal en las cortes para retirar su paternidad. Y a la larga, quien decide si le retira la paternidad o no se la retira, es el juez que atienda su caso. ¿Estamos claros? Esas son las leyes de Estados Unidos. Pero si el hijo, igual que si el padre de Juan de los Palotes viene a 20 años y dice, esa muchachita es mía, yo puedo ir a la corte, y usted dice, es mía, nació en un matrimonio, se acabó, ahí no hay nada que buscar. Es un proceso y una batalla legal para cambiar eso. Por si no lo sabían, caso cerrado. Vamos, aquí veo. Salomón. José venía de Salomón. Pero le voy a decir por qué. Ningún descendiente de Salomón pudo más. ¿Por qué? Porque Jeconías, Jeremías capítulo 22, vaya conmigo ahí. Si usted estuvo aquí en las clases que nosotros leímos de los reyes de Israel y que vimos, ¿verdad? Cuando los reyes de Israel fueron llevados a Babilonia, esclavizados. Jeremías capítulo 22. Ahí estamos, capítulo 22. Ya le voy a decir. 22, verso 30. Conías era el mismo Jeconías, era nieto de Josías, el rey Josías. Hizo lo malo delante de Jehová y Dios se desagradó de él. Dios permitió que fuera llevado cautivo a Babilonia. Verso 25. Te entregaré en manos de los que buscan tu vida y en manos de aquellos cuya vida temes. Sí, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de los caldeos. Te haré llevar cautivo y a ti, a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena en que no naciste, y allá moriréis. Y a la tierra a la cual con ellos, con toda tu alma anhelan volver, allá no volverán. ¿Es Jeconías una vasija despreciada y quebrantada? ¿Es un trato que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados de él y su generación y echados a la tierra que no habían conocido? Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. Escribid lo que sucederá a este hombre descendiente de Salomón, rey de Israel, privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Israel. ¿Usted quiere saber qué le hizo Jeconías que tanto se ofendió Dios y Dios promulgó esta sentencia sobre él? Lea la historia. Ahí lo va a encontrar. Por esa maldición, más ningún descendiente de Salomón pudo sentarse en el trono. Hubieron descendientes después de la cautividad. Nosotros estudiamos esos capítulos. Cuando volvieron de la cautividad, hubieron descendientes de Salomón, pero ya no se sentaron como rey sobre Israel. Ya no se sentaron como rey sobre Israel. Ya no volvieron a jugar. Lo que llegó de Babilonia fueron gobernadores. ¿Se acuerdan? Gobernadores. Un gobernador. ¿Quién fue? Un gobernador. Esdras. ¿Y quién más? Esdras, sacerdote. ¿Quién? Nehemías, gobernador. Y hubieron príncipes
descendientes de Salomón, hubieron príncipes que retornaron, pero ya no hubo más ningún reinado en Israel. No más, no hubieron más reyes. El último rey que se sentará en el trono de David, su padre, es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios se lo prometió a David. Cuando llegó el tiempo de la visitación de Dios, hizo su aparición en el escenario Cristo Jesús, Dios con nosotros, el descendiente hijo de David, el cual Dios le había prometido a David allí en 2 de Samuel, que te voy a levantar casa y voy a tener un hijo, va a ser llamado mío. Si hiciere mal, yo lo voy a reprender como a los hombres, pero mi misericordia y su gracia y mi gracia nunca se va a apartar de él. Y voy a establecer su reino eternamente y para siempre. Llegó el momento de la visitación de Jehová y Dios envía el ángel y le habla a María. Y en estos libros aquí, en Lucas y en Mateo, se establece que primero Jesús tiene todo el derecho legal de sentarse en el trono porque él es descendiente de David. Segundo, tiene todo el derecho humano de sentarse porque el único pariente humano que tenía Jesús era María. ¿Estamos? Fue el único pariente humano que tuvo. Tuvo otros hermanos, pero nada tuvieron que ver. Solamente por parte de madre. Eran hermanos por parte de madre, pero el único descendiente, porque José no tuvo ahí absolutamente nada que ver. Sencillamente tenía un niño judío que tener un padre. Dios se encargó de todo. Se encargó de darle a Jesús un padre legal. Y la Biblia dice que José aceptó ese plano con mucho gusto. Al principio se puso como roncero así, pero después Dios le habló y le mostró. Y abrió su corazón, recibió la revelación de Dios y aceptó la crianza de Jesús. Yo me imagino que hizo un buen trabajo, hermano, temeroso de Dios, ¿verdad que sí? Porque lo llevaba al templo. Ahí en la Biblia nosotros escudriñamos. Ahora nos vamos aquí, conociendo la historia. Ya nosotros hablamos de que Dios cumplió el pacto que le dijo a David. Las similitudes entre David y Cristo, porque la lección de hoy nos está hablando de la tipología, cómo David es tipo de Jesús, de lo que iba a venir de la vida de Jesús. Número 1, David fue escogido por Dios para ser rey. Y la Biblia dice que el Señor Jesús fue escogido por el Padre para su misión redentora desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién tiene primera de Pedro capítulo 1? ¿Qué dice? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo para manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya destinado Jesús desde la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. ¿Qué dice? Escogido por Dios David para ser rey, escogido por el Padre desde la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser manifestado en los tiempos postreros. Es otra similitud. David fue ungido por el Espíritu Santo para hacer la labor. Desde el momento en que Samuel recibió la revelación, llegó a casa de Isaí y lo ungió. Primera unción, ¿verdad que sí? Ahí empezó el entrenamiento de David, la preparación. 15 años preparándose para subir al trono. La Biblia dice que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo para hacer el bien y para sanar los enfermos, para libertar a la gente, para echar fuera demonios, para hacer la obra de Dios en esta tierra. ¿Quién tiene Hechos capítulo 10, 38? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Lo ungió ¿con qué? Con el Espíritu Santo y con poder para liberar. ¿Y qué dice? ¿Con qué termina? ¿Con qué frase termina? Dios estaba con él. La vida de Jesús fue una vida llena de unción del Espíritu Santo. Desde el momento que desde el momento que antes de nacer, ya Dios estaba con él. La segunda manifestación de Dios, cuando Dios dice que este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, en el tiempo de su bautismo. Dios confirmando que ese era su Hijo. Que Él se complacía en qué lindo, hermano, ¿verdad? Que Dios puede decir no solo me complazco con mi Hijo amado, mi hija amada, me complazco con Él. Yo tenía complacencia. La vida de Jesús agradó a su Padre desde principio hasta fin. Se me olvidó decir, 30 años tenía
tenía cuando subió para ser rey? 30 años cuando comenzó su ministerio, porque el tiempo de los sacerdotes comenzar a ministrar era de 30 años. David pasó por muchas pruebas antes de ocupar el trono, por muchas situaciones. Primero fue perseguido por Saúl, malentendido por sus hermanos. Debería haber puesto esta primero. Malentendido por sus hermanos, porque sus hermanos que no aceptaban el reinado de David. O sea, no el liderato, porque no aceptaban el liderato. De seguro que ellos sabían que David había sido ungido por él. Pasó Jesús por muchas pruebas antes de ascender al cielo, perseguido por Herodes desde el principio. Herodes lo buscó desde recién nacido para matarlo. Malentendido por su familia. Su familia no creyó en Jesús. Más bien un día salieron a buscarlo porque pensaron que las cosas que Jesús hablaba era porque estaba demente. Lo fueron a buscar. Despreciado por sus compatriotas. No lo quisieron. A lo suyo vino y a lo suyo no le di ahí el verso no le di ese verso. Déjeme ver. ¿No le di ese verso a nadie? Mateo 2:13, ¿no se lo di a nadie? Quiero leer Mateo 2:13. Dice, Mateo 2:13, santísimo. Esa fue la persecución, Mateo 2:13. Después que partieron aquí, un ángel del Señor apareció en sueño a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece hasta allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará a su hijo. Juan 7, perdón hermano, le leí el que no era. Juan 7, ¿nadie lo tiene tampoco? Del 1 al 5, ok, vamos a leerlo. Juan 7, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hacen, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Pero por qué le decían eso? Porque ni aún sus hermanos creían en él. Los hermanos de Jesús no creían en su ministerio, se convirtieron después. Aceptaron el ministerio de Jesús después. Pero mientras Jesús estuvo al principio predicando y enseñando, al contrario, ellos pensaban que Jesús estaba demente. David, similitud, escogió hacer la voluntad de Dios para gobernar Israel. Jesús escogió hacer la voluntad del Padre para tomar la cruz. Juan 10, ¿quién lo tiene? Yo lo tengo. Ok. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea que voluntariamente a Jesús nadie lo obligó a cargar la cruz. Él quiso hacer la voluntad de su Padre. Nadie lo mató. Yo pongo mi vida y tengo poder ¿para qué? Para volverla a tomar. Porque Él es Dios. Tenía poder para hacerlo. Fue apacentador, David fue apacentador de Judá e Israel, porque David ministraba al pueblo de Israel. De tal manera que el mismo pueblo de Israel le decía, tú eres como un ángel para nosotros. Dios está contigo, la presencia de Dios está contigo, tú eres como un ángel para nosotros. Va, llegó un momento que le dijeron, ya tú estás mayor, no salgas a la guerra, para que no vaya a ser que te vayas a morir, no nos vayas a dejar sin luz de Dios a nosotros en el pueblo. O sea que David no solamente reinaba en el pueblo de Israel, David gobernaba con justicia y con equidad. Y la gente sabía que David pasaba horas y horas y horas en el tabernáculo en la presencia del Señor. Y muchas veces la semana pasada dije, no era sacerdote, pero llegó a fungir, a hacer funciones de sacerdote. Y Dios no lo castigó, y Dios no lo mató, y Dios no lo exterminó. Dios le permitió y aceptó esa ofrenda.
¿cómo no va a tener un corazón igual que el de Dios si pasaba horas delante de su presencia, ministrándole a Jehová? Danzaba cuando sentía la presencia del Señor de una manera maravillosa. No era que no cumplía sus funciones como rey, pero para David era una delicia, un deleite estar delante de la presencia del Señor. ¿Quién no va a amar? ¿Quién no va a cuidar? ¿Quién no va a anhelar tener un rey como ese, hermano? Ver ahora el dilema que hay en El Salvador. No hay reelección, ¿verdad que en El Salvador no hay elección? Mas ahora la gente está pidiendo que ¿qué? Que reelijan al presidente que tienen. ¿Por qué? Porque ha sido como un ángel para ellos. Le ha ministrado, óigame, Dios, algo así, mayor. Pasaba con David. La gente no quería perder a David, porque David era un hombre de Dios. Y la gente sabía que Jehová estaba con él. Jesús, el buen pastor que apacienta al rebaño de Dios. Juan 10, ¿quién lo tiene? Por allá. Juan 10, 11 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Por las ovejas el buen pastor. No solamente las cuidaba, Jesús no solamente cuida el rebaño del Señor, puso su vida por las ovejas. Las cuida, las sustenta, las nutre, las visita, las sana, las levanta, las restaura, está pendiente a su pueblo. Él no está en la nube 15,000 allá haciendo nada. Él está que intercediendo por nosotros, su pueblo. David cuidaba, era apacentador de las ovejas, pero Jesús es el buen pastor que dio su vida. David no murió por las ovejas, pero Jesús sí. ¿Ok? David no murió por las ovejas, pero Jesús sí murió. David, ungido para cumplir 3 funciones. Profeta, porque David fue profeta. Incluso David habló de Jesús como mi Señor. Vio el futuro. Vio el futuro de Jesús. Eso mismo, hermana. El futuro, la visión, ¿verdad? Del cumplimiento de la profecía del Señor. Profeta, rey y sacerdote. Jesús, ungido por Dios para cumplir 3 oficios. Número 1, profeta durante su ministerio terrenal. Número 2, sacerdote en su muerte, resurrección y su ministerio a la diestra del Padre. Porque aquí que a la diestra del Padre, ¿qué está haciendo Jesús? Intercediendo por todos. Intercediendo, es un ministerio intercesor como sumo sacerdote. Y tercero, ungido por Dios para ser rey en su reino. ¿Quién tiene Lucas capítulo 1? Si no lo tiene, Léalo, hermana. 32 y 33. Sí, señora. Dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces establece que el reinado sobre la casa de Israel, sobre Jacob, para siempre. Porque aunque todavía no está reinando para siempre sobre la casa de Jacob, pero llegará un momento que sí, que tenga su reino milenial. David gobernó sobre el trono de Judá y de Israel, una sola nación, ¿ok? Porque Judá con el tiempo dejó de llamarse Judá y solamente comenzó a conocerse por Israel durante 40 años. Reinó en Judá, en Hebrón, 7 años y medio, pasé 7 años y medio en Hebrón. Y 33 años reinó como rey general, por así decirlo, en el pueblo de Israel durante 40 años. Cristo está sentado a la diestra de Dios. ¿Quién tiene Efesios 1:20? Aquí está. Ajá. La cual espero en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales.
sentado en lugares celestiales. Colosenses 3:1. ¿Quién lo tiene? Yo también. Ajá. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. David se sentó en el trono terrenal. Cristo está sentado ¿a dónde? En el trono celestial, a la diestra del Padre, esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. No solamente está sentado a la diestra del Padre esperando el momento, sino que reinará en Israel en su reino milenario. Tenemos unos cuantos versos. Isaías, ¿quién lo tiene? Yo lo tengo. ¿Cómo será el reinado de Jesús aquí en la tierra? Reinado milenial. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un Vástago. vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según las vistas de sus ojos, ni acudirá por lo que oiga sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y agirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñida de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostarán el becerro y el león, y las bestias domésticas andarán juntos, y un niño lo pastoreará. Las vacas y las osas pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja, y el niño de pecho jugará sobre las cuevas del alfil, y el recién destetado extenderá su mano sobre las cavernas de la víbora. No hará mal ni dañará en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual está puesta por perdón a los pueblos, será buscado por la gente, y su habitación será gloriosa. Gloriosa. Si usted lee detenidamente, está describiendo que el reino milenario del Mesías. Porque cuando usted ha visto que una osa y una vaca van a caminar juntas, cuando usted ha visto que un niño mete la mano dentro de una cueva de áspides, ¿verdad?, de víboras, y no lo pican ni le hacen daño. O sea que el tiempo del reino milenario será un tiempo de paz, donde no habrá ferocidad, donde no habrá pecado, donde no habrá nada que dañe, donde habrá paz y habrá equidad. Ese será el gobierno del Mesías. Está en el cielo esperando el momento que el Padre le diga para venir a reinar en Israel. Jeremías, Jeremías 23, ¿quién lo tiene? Yo lo tengo, Jeremías 23, 5 y 6. Ajá. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo, y reinará como rey, el cual dejará con prudencia y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo. Judá e Israel habitarán confiados, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová es nuestra justicia. Jehová es nuestra justicia. Y por último, Apocalipsis capítulo 24. ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo. Ok, ¿qué dice, hermano? Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a la imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vieron y reinaron con Cristo 1000 años. Por mil años. Fíjense lo que dice el verso 6. Bienaventurado el santo
el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Amén. Similitudes, hermano. No solamente, y no entramos al verso de los salmos, porque si no vamos a estar otra clase más con esto. Pero lo que queremos establecer es que David es el tipo, tiene tipología de Cristo, el Rey eterno. David no fue eterno, David murió, ha sido el rey más grande que ha tenido Israel. Dos grandes líderes que se mencionan hoy por hoy. David como rey, Moisés como libertador. Para el pueblo judío son sus dos líderes grandes. Pero sí podemos encontrar, ¿verdad? Muchas de las cosas que pasaron con David se cumplieron también en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo lindo es que David le dijo, aquí yo veo a mi Señor. Y Jesús, déjame decirle que Jesús hablaba de David, también reconoció, ¿verdad que sí? Aleluya. Reconoció a David, su padre, en el Nuevo Testamento. La semana que viene, ya terminamos, hermano, estas lecciones, ¿verdad? Vamos a empezar al tema del nuevo trimestre, exhortaciones pastorales para la iglesia. Lo que vamos a estar estudiando son las epístolas pastorales de Pablo para la iglesia. La primera que vamos a empezar es Defensores de la Verdad. Primera de Timoteo, la primera epístola de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leerlo desde el 1 hasta el 11. Es más, léala completa. Déjame ver cuántos versos tiene. Primera de Timoteo, Defensores de la Verdad. Primera de Timoteo, para aquellos hermanos que nos siguen y no tienen expositor. Sí, es más, léala completa. Del 1 al 20. ¿Primera? Que sea su lectura, sí, para que sea su lectura diaria de esta semana. Primera de Timoteo, capítulo 1, del 1 al 20. Dios les bendiga, amados míos, Dios les guarde. Aleluya, Dios ha sido bueno y misericordioso